Estudiantes dominguinos, bienvenidos a la segunda clase virtual. Esta vez vamos a tratar acerca de operaciones con conjuntos. La primera operación se denomina unión. La unión de dos conjuntos está formado por los elementos comunes y no comunes de ambos. Vamos a ver la definición simbólica por comprensión. Se denota de esta forma, A unión B. Está formado por los X, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Voy a ilustrar con un ejemplo. Los conjuntos A y B están formados por números. La pregunta es calcular la unión de ambos. Entonces, hay que agrupar los elementos de ambos, comunes y no comunes. Es decir, A reunido B está 0, como se repite dos veces, una sola vez. Esa es la característica de los conjuntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, ahora se va a explicar mediante la gráfica. ¿Y por qué dos conjuntos que se intersectan? Porque hay números que se repiten. Esos números que se repiten se colocan en el medio. 0, 4 y 8. Y luego en esta parte se escriben los elementos que pertenecen solo al conjunto A. Es decir, 2, 6 y 10. Y al otro lado, en esta parte, solo el número que pertenece a B. Muy bien, entonces, de ese modo hemos graficado. Ahora veamos los diagramas. Se presentan tres casos. El primero, cuando hay elementos comunes, entonces dos conjuntos que se intersectan. La reunión es todo. Todo. Y acá se colocan los elementos que se repiten y los que no se repiten. Cuando un conjunto está contenido en otro conjunto, la representación gráfica es de este modo, de tal manera que la unión abarca todo. En este caso, A reunido con B es igual al conjunto B. El tercero, cuando no hay elementos comunes, separados, aislados, y el conjunto A y el conjunto B. La reunión es, hay que pintarlo todo. Muy bien. Continuamos con la segunda operación llamada intersección de conjuntos, cuyo símbolo es la U invertida. ¿Qué se entiende por intersección de dos conjuntos? Está formado por elementos que se repiten, es decir, que pertenecen a ambos conjuntos. Ahora veamos la definición simbólica. También se dice, vamos a representar A intersección B por comprensión. Entonces, los elementos de A intersección B están formados por los X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, el X es un conjunto, un elemento común que pertenece a los dos. Veamos ejemplo. A y B está formado por los números. Entonces, la pregunta es calcular la intersección de ambos. En este caso, la intersección, buscamos números que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. 6 y 12. Ellos cumplen la condición de pertenecer a ambos a la vez. Vamos a ilustrar mediante la gráfica. Conjunto A y conjunto B. Esta es la región común. Acá vamos a colocar los elementos que se repiten, 6 y 12. Y para completar la gráfica de color rojo, solo los que pertenecen al conjunto A, 3, 9 y 10. Y en esta parte, solamente los que pertenecen al conjunto B. Entonces, la intersección está formado por los números 6 y 12. Ahora veamos la representación gráfica, llamada también diagramas. Igual, se va a presentar tres casos. Primero, A intersección B es la región común que pertenece a los dos conjuntos. En la segunda, B está incluido en A, por lo tanto la región común, los elementos comunes se va a anotar en esta parte. En este caso sería
los elementos de B. A intersección B es B. Cuando son disjuntos, no hay elementos comunes. Entonces, la respuesta es vacío, conjunto vacío. Veamos la tercera operación, llamada diferencia de conjuntos. Se simboliza con un guión, una línea. La diferencia de dos conjuntos está formado por los elementos que pertenecen solamente al primer conjunto, pero que no pertenecen al segundo conjunto. Veamos la definición simbólica. Por la diferencia lo vamos a definir por comprensión. A diferencia B está formado por los X, tal que X pertenece al conjunto A, pero esos X no pertenecen al conjunto B. Ejemplo, los conjuntos A y B están formados por números. La pregunta es hallar A diferencia B, A diferencia B. Números que pertenecen solo al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. ¿Cuáles son que cumplen esa condición? 0, 1, 3 y 5. Veamos la... Bien, ahora tenemos B diferencia A. La definición simbólica es X tal que X pertenece al conjunto B, pero los X no pertenecen al conjunto A. ¿Cuáles son esos números que cumplen esa condición? Son 8 y 10. Solamente pertenecen al conjunto B. Veamos la ilustración gráfica. El conjunto A y el conjunto B. En esta parte vamos a colocar los números que se repiten. 2, 4, 6. Solo de A, 0, 1, 3, 5. Y solamente de B, 8 y 10. Entonces, A diferencia B, 0, 1, 3, 5. B diferencia A, 8, 10. Bien, entonces vamos a ilustrarlo. A diferencia B y B diferencia A. Pasa. Vamos a continuar entonces. Bueno, tenemos una observación importante. A diferencia B es distinto a B diferencia A. Acá se puede observar. A diferencia B, sus elementos son 0, 1, 3, 5, pero B diferencia A es 8, 10. O sea, no son iguales, son dos conjuntos distintos. Veamos los diagramas. También se presentan los tres casos. La primera, cuando hay elementos comunes que pertenecen a los dos. Y la segunda, cuando un conjunto está contenido en la otra. Y la tercera, cuando son separados, disjuntos. Entonces, como pueden observar, A diferencia es solo de A. Esta parte está pintada de color amarillo. Solamente de A, pero no de B. Esto como anillo, esta parte. Y cuando son separados, solo de A. Aquí están los elementos solamente de A. Muy bien, entonces continuamos con la cuarta operación llamada diferencia simétrica. Se simboliza con un pequeño triangulito. A ver, la diferencia simétrica está formado por los elementos que no son comunes, o sea, que solamente pertenecen al conjunto, al primer conjunto y solamente al segundo conjunto, y se juntan. Eso sería la diferencia. Simbólicamente, A diferencia simétrica B es igual A diferencia B reunido con B diferencia A. También tenemos, son lo mismo, A diferencia simétrica B, A reunido todo el conjunto, pero hay que quitarle la intersección, B diferencia A. Y ahora le voy a explicar con un ejemplo. Los conjuntos A y B están formados por estos números. Entonces, vamos a calcular la diferencia simétrica. ¿Qué se dijo? Está formado por los elementos que no son comunes.
O sea, los que se repiten no deben estar acá. ¿Cuáles son los que no se repiten? 2 no debe estar. 4 y 6. Solo de A y reunido con los elementos que pertenecen solo a B. A ver, vamos a ver con la gráfica. Como hay elementos comunes, entonces son dos conjuntos que se cortan. En esta parte vamos a colocar de estos dos conjuntos los números que se repiten. Son 2, 4, 6. Y en esta parte le diríamos ala, al otro lado, ala, que hay dos alas, los costados, 0, 1, 3 y 5. Solo de B tenemos 8 y 10. La diferencia simétrica es la unión de los números que están en los costados. Ya, solo de A y solo de B. Acá está B. Tenemos entonces 0, 1, 3, 5, 8, 10. Aquí está. Muy bien. Entonces, veamos ahora las gráficas. También se presentan tres casos. Primero, cuando hay elementos comunes. La diferencia simétrica es la unión de los elementos que se ubican en esta parte. Entonces, pinta. La diferencia simétrica cuando un conjunto está contenido en otro, es decir, B está incluido en A. A diferencia B. B diferencia A no existe, es vacío, por eso el resultado sería A diferencia B. En el tercer caso, no hay elementos comunes, no tenemos por qué quitarlos, solamente quedaría A reunido con B. A diferencia simétrica B es lo mismo que A unión B cuando los dos conjuntos son disjuntos. Continuamos. La quinta operación es complemento de un conjunto. En este caso, vamos a ver la definición. El complemento de A se simboliza de esa manera, así está en su texto, pero también se denota como A línea y A en la parte superior derecha se coloca C o C de complemento paréntesis A. Las cuatro notaciones significan lo mismo, complemento de A. Vamos a ver la definición simbólica. El complemento de A está formado por las X tal que X pertenece al conjunto universal y X no pertenece al conjunto A. Entonces, en el complemento siempre se va a trabajar con respecto a otro conjunto, generalmente con respecto al conjunto universal. A ver, se va a ilustrar entonces con ejemplo. El conjunto A, formado por 0, 2, 4, 6, y el conjunto universal debe tener más elementos y contiene al conjunto A. Bien, entonces la pregunta es hallar complemento de A. Complemento de A. Los números que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Entonces, en este caso, 1 no está en A, 3, 5, 7. Entonces, veamos la representación gráfica. A ver, el conjunto A siempre se representa con un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo, los conjuntos, que son sus subconjuntos, en este caso A, está formado por los números 0, 2, 4, 6. ¿Y cuáles son los números que faltan para completar universal? O sea, solo de U. Tenemos entonces 1, 3, 5, 7. Muy bien, entonces hemos distribuido en estas regiones los elementos del conjunto universal y los elementos del conjunto A. Complemento de A es lo que le falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal. Es esta parte que está pintado de color celeste. Muy bien. Una nota importante. Complemento de A es la diferencia del conjunto universal
con el conjunto A. Continuamos con la gráfica. En este caso, conjunto universal y el conjunto A. Y esta parte que está pintada de color celeste es su complemento de A. Complemento. Vamos a ver tres propiedades. La primera propiedad es con respecto a la unión. Vamos a unir el conjunto A con su complemento. ¿Qué cosas nos dan gráficamente? ¿Qué se observa? Nos da el conjunto universal. La segunda propiedad, el conjunto A se intersecta con su complemento. Acá no hay elementos comunes, por lo tanto es el vacío. La tercera propiedad, complemento del conjunto A. Complemento de A es esta parte, y complemento de ese complemento viene a ser el conjunto A. Bien, continuamos entonces con la operación llamada combinada, con tres, en este caso para tres conjuntos. Dados los conjuntos. Bueno, voy a aplicar con ejemplo. A, B, C. Primero vamos a representar la gráfica de estos tres conjuntos. Como podemos observar que hay elementos comunes a los tres conjuntos. Ese número se va a escribir en esta parte. Entonces buscamos cuál es ese elemento común que está en los tres conjuntos. Es el número 3. Luego, A y B. Aparte de 3, A y B, entre A y B tenemos el número 2. Luego, entre A y C. A y C. Aparte de 3, el número 4 es elemento común. Luego, entre B y C, elemento común entre B y C, aparte de 3, tenemos el número 6. Y ahora completamos estos tres espacios que están faltando. Solamente del conjunto A, aparte de estos 2, 3, ¿cuál es lo que falta? Falta 1. Solo de B, aparte de 2 y 3, 5. Solo de C, en esta parte, 7. Bien, entonces, y todo sería el conjunto universal. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos reconocer los elementos del conjunto universal. Los números desde 1 hasta 7. La primera operación, A unión B, es juntar los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ver otro ejercicio. A reunido con C o A unión con C. Los elementos de A vamos a juntar con los elementos de C, ya sea comunes y no comunes, de A con C. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tenemos el siguiente ejercicio. Ahora no es de unión, sino de intersección. Entonces vamos aplicando lo que se ha explicado. ¿Qué significa A intersección B? Números que pertenecen a la vez al conjunto A y al conjunto B. ¿Cuáles son esos números que cumplen con esa condición? 2 y 3. El siguiente ejercicio. A intersección C. A ver, buscamos números que están en el conjunto A y en el conjunto C a la vez. 3 y 4. Otro ejercicio. A diferencia B. Aplicamos la definición de A diferencia B. Solamente los números que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. ¿Cuáles son? 1 y 4. Continuamos. B diferencia A. B diferencia A. Números que están en el conjunto B, pero que no están en el conjunto A. En este caso, 5 y 6. Continuamos. C diferencia A. Números que están en el conjunto C, solo en C, pero no en A. Esos números son 6 y 7.
Otro ejercicio. B diferencia C. A ver, alumnos, observen la figura. Solo los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a C. ¿Cuáles son? B diferencia C. A ver, un momento. B diferencia C, 2 y 5. Luego tenemos B diferencia C, una línea encima. ¿Qué significa? Complemento de B diferencia C. Entonces lo hacemos por partes. Primero sabemos que B diferencia C es 2, 5. Con respecto al universal, ¿cuáles son los números que faltan a 2 y 5 para completar el conjunto universal? 1, 3, 4, 6, 7. Eso viene a ser el complemento de B diferencia C. Bueno, acá tenemos un ejercicio sencillo, complemento de A. ¿Cómo están entendiendo complemento de A? Es la diferencia universal menos el conjunto A. A ver, los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Los elementos de A son 1, 2, 3, 4. Entonces, está quedando 5, 6, 7. Eso sería el complemento de A. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Gracias.